El día de hoy te abro las puertas a mi rincón creativo, una especie de madriguera y agujero hobbit. Entre papeles, colores y algo de caos, te mostraré cómo una idea sencilla puede transformarse en algo inesperado. ¿Qué ilustramos hoy? El día de hoy vengo con un video bastante especial porque voy a estar probando materiales de arte, específicamente papeles de acuarela. Ambas marcas de diferentes producciones nunca las había utilizado antes, así que me pareció una ocasión muy precisa y especial para compartir mi apreciación directamente de cada uno de estos papeles contigo. Si estás recién comenzando en la pintura con acuarela o en la ilustración con acuarela, este video te va a ser de mucha utilidad porque te va a indicar algunos conceptos que podemos observar e ir aprendiendo a medida que queramos ampliar nuestro catálogo de papeles, sobre todo de acuarela. Antes de comenzar, cabe destacar que principalmente en la mayor parte de los papeles de acuarela se dividen en dos secciones. Una, los que son papel hecho con celulosa, y otro los que son papeles de algodón. También podemos encontrar algunos papeles intermedios que pueden tener porcentaje o combinaciones de ambas partes, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos a comenzar probando primero el papel Himi. En esta ocasión pude adquirir en la versión bloc de acuarela de un tamaño de 14 por 21,6 centímetros de 300 gramos. La información técnica de este papel es de un material 100% de celulosa, o también lo pueden encontrar como wood pulp o cellulose paper. Un papel de alto gramaje que indica su grosor y capacidad para soportar medios húmedos sin deformarse. También nos indica la portada que tiene una característica cold pressed, es decir, está prensado en frío. Este método da al papel una textura intermedia entre lisa y rugosa, haciéndola versátil también para lavados de color y otorgar algunos detalles. En esta ocasión no encontramos información sobre el tipo de grano que tiene el papel, pero con la información del tipo de prensado ya podemos intuir que vamos a encontrar un tipo de papel con algo de textura o rugosidad, ya que en el proceso de prensado de preparación del papel durante la fabricación existen estos dos procesos que son prensado en frío, en donde vamos a encontrar papeles con superficies texturizadas, y el prensado en caliente vamos a encontrar papeles que quizás sean más satinados porque se utilizan en el proceso de preparación y de producción final. Estos cilindros calientes se van a encargar de prensar y preparar para que el papel quede la superficie lo más lisa posible. Eso va a ir dependiendo de cada gusto. A algunos les gusta trabajar mucho sobre texturas y a otros no, pero en el caso de no encontrar esta información sobre el tipo de grano, con esta información de prensado ya podemos saber cómo va a ser el tipo de textura que vamos a encontrar sobre el papel. También encontramos que este papel nos indica que es libre de ácido, es decir, fabricado sin componentes ácidos que puedan degradar el material, evita el amarilleo y asegura también algo de longevidad en el papel, una característica importante a la hora de escoger un papel. Con respecto a las certificaciones que otorga este papel Himi, no pude encontrar mucha información. Es un papel hecho en China, producido por Hangzhou Milla Stationery. Me costó un poco encontrar información acerca de dónde proviene este papel, pero dice que es una empresa china conocida más que nada por la fabricación de materiales de arte económicos y accesibles, diseñadas principalmente para principiantes y estudiantes. Me puse a investigar la distribución, la exportación de este papel, pero es como si fuera una tienda de arte que se enfoca en distribuir materiales de arte accesibles y de una calidad intermedia para principiantes. Sé que algunos odiarán este comentario poco popular porque sé muy bien que la marca Himi ha llegado con bastante fuerza después de la explotación del producto estrella, que son los watch, que fueron muy virales en su tiempo. Creo que lo siguen siendo por el tipo de calidad que entregan de material artístico. Por si tenían la duda como el tipo de calidad de esta marca, con respecto a su costo, podemos encontrar este producto aproximadamente desde los 6.500 pesos chilenos, que vendrían siendo unos 7 u 8 dólares aproximadamente. Bueno, ya comenzamos a probar este papel. En esta ocasión voy a estar ilustrando alguna plantita que me gusta a veces, como cuando no tengo decidido qué planta ilustrar, busco en estas cartas que además traen un mensaje motivador. El papel de celulosa, aunque puede no ser muy absorbente, también puede saturarse más rápido y generar irregularidades si no está bien tratado. En esta ocasión el producto ya traía de por sí colado el perímetro de cada hoja, lo que puede permitir trabajar sobre el mismo bloc.
sin que se ondulen por completo las hojas. Yo intenté hacerlo de esa forma y no me estaba acomodando mucho, así que preferí sacar la hoja por completo, instalarla sobre mi mesa directamente con las cintas adhesivas. Aquí pueden ir viendo que voy a ir aplicando muchas capas, creo que fueron más de 6 capas de acuarela. Aguanta bastante bien las diferentes capas que se van aplicando. Creo que es un papel que puede servirte bastante bien si estás recién comenzando en acuarela. Personalmente, esta es una opinión muy personal, siendo el papel un poco áspero, es algo que me suele incomodar o molestar un poco, pero si a ti no te molesta, este papel te va a servir bastante bien para comenzar a indagar en la acuarela. Para seguir avanzando, continuaremos con la croquera 1264 Fabriano tamaño A5. La información técnica de este papel, a diferencia del anterior, es que este sí es un papel compuesto por un porcentaje bajo de algodón, 25%. En este caso sí sigue siendo en su mayoría un papel compuesto por celulosa. Puede otorgar una absorción de la humedad de manera más uniforme, evitando algunas ondulaciones o manchas irregulares. En cuanto al gramaje de este papel, también lo encontramos de 300 gramos y el tipo de grano es un grano fino, también prensado en frío. Es un papel libre de ácido y cuenta con varias certificaciones, entre ellas la FSC, que garantiza que el porcentaje de celulosa que se utiliza en este papel es de bosques sostenibles. También tiene la certificación de Elemental Chlorine Free, que es un papel blanqueado sin cloro elemental, y también cuenta con la certificación ISO 9706, que certifica que el papel está libre de lignina. Es una empresa italiana europea. Y algo interesante de saber, por si no lo sabías, es que esta empresa fue fundada en 1264, siendo la fábrica de papel Fabriano la más antigua de Europa. En cuanto al costo de este tipo de papel, está en los 11.000 pesos chilenos, que vendrían siendo $13 aproximadamente. A la hora de levantar el pigmento se hace de forma mucho más fácil en comparación con el papel de acuarela anterior. Esto puede que se deba a que tiene un porcentaje de papel de algodón. También a la hora de pintar y sentir la textura del pincel contra el papel, no me causó la misma sensación. En esta ocasión la sentí un poco más suave, no totalmente suave como los papeles que son 100% algodón, pero no me desagradó tanto trabajar o sentir ese tipo de textura a la hora de hacer el pincel con pigmento. Siento que cumple de igual forma en comparación con el papel anterior, pero sí siento que los colores y los pigmentos como que se mezclan de mejor forma, y al estar aplicando capa tras capa tampoco se iba ondulando mucho el papel. Pero en resumen final, más que nada por el tema de textura o puede ser por el tipo de grano, me pareció mucho más cómodo trabajar sobre el papel Fabriano. Como conclusión definitiva, pues de probar ambas marcas, nos encontramos con el papel Himi, que es una opción económica que cumple con las necesidades básicas de un artista principiante, siendo libre de ácido y de alto gramaje, pero sin garantizar estándares de conservación ni de sostenibilidad ambiental. Por otra parte, encontramos la marca Fabriano, que ofrece un papel con certificaciones internacionales. La elección dependerá netamente de la prioridad del usuario, si es que busca algún costo accesible versus alguna calidad en cuanto a porcentaje y también en cuanto a las certificaciones que otorga este papel. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero te haya gustado escucharme hablar sobre el papel. Como regalo extra, abajo en la descripción te voy a dejar una tablilla comparativa entre ambos papeles y también una tabla que puedes ir utilizando a la hora de ir seleccionando tus propios papeles. No olvides activar la campanita de notificación y suscribirte a este canal si te ha gustado este video. Nos estamos viendo pronto. Adiós.